Hola a todos. En primer lugar, muchas gracias a la Fundación Germán Sánchez Ruiz Pérez por invitarme. Yo soy José Luis Bueren, director técnico de la Biblioteca Nacional, sobre todo por invitar a la Biblioteca Nacional, ¿no? Para nosotros pues siempre es muy bueno este tipo de oportunidades para contar algo que quizá de primeras puede resultar, espero que no, pero la realidad es que muchas veces sí. ¿Qué tiene que ver la Biblioteca Nacional con el mundo de los videojuegos, ¿no? ¿Por qué alguien a quien le interesen los videojuegos pues debe saber o debe tener en su radar a la Biblioteca Nacional, ¿no? Entonces, tengo una pequeña presentación que también, lo primero, y sin ánimo de aburrir en absoluto, ya digo, voy a pasar muy por encima, para simplemente enmarcar qué es la Biblioteca Nacional. La Biblioteca Nacional es una institución que tiene más de 300 años de historia, que se funda a principios del siglo XVIII y bueno, que típicamente pues yo diría que se asocia al libro antiguo, a las obras patrimoniales, etcétera, ¿no? Pero realmente la Biblioteca Nacional es una institución en la que cabe todo y en la que, sobre todo gracias a la ley de depósito legal, tiene unas colecciones enormes de todo tipo de materiales, de todo lo que se publica y se distribuye, digamos, como producto cultural, ¿no? Entonces, el resultado de esto, como se puede ver en esta diapositiva, es que la biblioteca hoy en día estimamos, estas estimaciones se van afinando, pero bueno, no dejan de ser estimaciones, que tiene en torno a 35 millones de documentos y de toda esta variedad, es decir, esta idea de los libros, pero tenemos libros impresos, manuscritos, pero tenemos partituras, mapas, dibujos, grabados, vídeos, películas, es decir, la mayor discoteca, la mayor videoteca de España es la Biblioteca Nacional, ¿no? Y a partir de ahí también se va a entender un poco mejor el porqué de los videojuegos, ¿no? Es importante también entender, para entender, digamos, los trabajos de la biblioteca en relación con los videojuegos, que hablamos de una institución pública, de una gran institución, pues eso, que la dimensión, ya habéis visto, de las colecciones, la biblioteca es una institución muy grande, muchas veces se tiene esta idea de las exposiciones que se visitan, etcétera, pero anualmente en la Biblioteca Nacional ingresan en torno a 500.000 de nuevos documentos de todo lo que se publica. Hay en vigor una ley de depósito legal y esto hace que todos los libros, películas, periódicos, revistas, etcétera, que se editan en España se reciban en la Biblioteca Nacional, ¿no? Entonces, esto era lo que quería, digamos, decir al principio, antes de hablar un poquito más en detalle de los videojuegos, porque yo creo que también ayuda a entender el papel de la Biblioteca Nacional, ¿no? Entonces, en cuanto a la colección de videojuegos que tenemos, la colección de la biblioteca se forma y contiene los videojuegos desde que nacen. Hablaba antes muy brevemente de la ley, o mencionaba, vamos, la ley de depósito legal. Bueno, en España hubo un decreto de depósito legal en el año 57-58 que incluyó una previsión muy acertada, que era que en aquel momento principalmente estaba pensado para libros, prensa y revistas, pero se incluyó y en cualquier otro medio de la técnica futura, vamos, una fórmula así muy amplia. Entonces, esto hizo que en los años 80 ingresaran un poco por inercia un buen número de videojuegos, igual que lo hicieron pues, programas de ordenador, películas, cuando aparecieron los formatos de VHS, beta, etcétera, ¿no? Lo mismo con el sonido, con los discos y todo esto, ¿no? Entonces, gracias a eso la biblioteca tiene una colección de videojuego antiguo. ¿Qué pasa? Que es cierto que este cumplimiento del depósito legal fue muy desigual y la biblioteca lo que ha hecho en los últimos años ha sido, digamos, volver a poner en primera línea los videojuegos como algo objeto de depósito legal. Y esto tiene también mucha importancia, ¿no? Lo tiene porque como institución cultural y el hecho de incluirlo en algo que tiene rango de ley, bueno, se está dotando al videojuego de un carácter claramente cultural, ¿no? Y esto es así, digamos, yo creo que ahora mismo escuchábamos una charla en la que se ve todo el impacto que tiene el videojuego, que se produce a partir de libros, de películas, que a partir del videojuego se produce un libro, se produce una película, se produce un juego de mesa, es decir, luego son productos que tienen música, que tienen diseño, que tienen, es decir, un montón de manifestaciones artístico-culturales, ¿no? De ahí que desde la biblioteca se hiciera en la modificación de la ley de depósito legal se propusiera
y así lo aprobó luego el Parlamento, la inclusión explícita del videojuego como una forma de darle ese carácter cultural y también de que una institución cuya misión principal es conservar la producción cultural de hoy para el futuro, lo tuviéramos, ¿no? Entonces, por un lado, decía, tenemos una colección que se origina en los años 80, pero no la tenemos completa. Lo que se ha hecho desde la biblioteca es hacer un inventario lo más exhaustivo posible del videojuego español. Esto lo hemos hecho a partir de fuentes y en colaboración, y en general, lo digo ahora, pero se aplica un poco a todo lo que estoy contando, con las principales asociaciones tanto de editores de videojuegos como también algunas asociaciones de usuarios de videojuegos, de informática clásica, etcétera, que la verdad es que nos han ayudado mucho, porque este es un tema también complejo en sí mismo y para nosotros, ¿no? Que vamos aprendiendo también según vamos trabajando. Entonces, hicimos este inventario y a partir de ahí la biblioteca publicó en la web, en sus redes sociales, etcétera, una llamada, una petición para que personas que pudieran tener videojuegos que han sido editadas por empresas españolas y que la Biblioteca Nacional no tenía, nos los donaran. Y la verdad es que la respuesta a esto fue estupenda, se han recibido más de 500, yo creo que ya estamos cerca de los 1000 videojuegos que han sido donados a la biblioteca de ese listado, incluso alguno que se nos había escapado y que nos han donado. El simple inventario en sí mismo ya es una buena fuente, ¿no? Porque bueno, puede que no lo tengamos, pero tenemos constancia de que existió y podemos seguir intentando conseguirlo, ¿no? Y lo que mencionaba también anteriormente, la incorporación a la ley de depósito legal. Esto simplemente es un ejemplo de cómo era este inventario que estuvimos haciendo a partir de consultar distintas fuentes y ya hay más de 1000, en realidad ya estamos cerca de los 1500 videojuegos disponibles en el catálogo de la Biblioteca Nacional, ¿no? Porque evidentemente, como todo, la biblioteca lo tiene, la forma de que un usuario, un ciudadano sepa que tiene algo la Biblioteca Nacional es catalogarlo y que se pueda recuperar en el OPAC. Luego explicaré cómo se puede ver todos los videojuegos que tiene la biblioteca catalogados, que es bastante fácil. Destaco, nada, aquí alguna pantalla de algún videojuego especialmente famoso que tenemos en la biblioteca, pues comentábamos antes La Abadía del Crimen, ¿no? Uno de los más importantes, basado en la novela, bueno, inspirado en la novela del Nombre de la Rosa de Umberto Eco, y bueno, pues algunos también que marcan géneros típicos del videojuego, ¿no? Y que han tenido todos, pues luego, desarrollos futuros, ¿no? Entonces, sí quería decir, y esto es importante también porque, digamos, al hablar de la Biblioteca Nacional, lo que decía es la institución que tiene el Estado nos da la misión a la Biblioteca Nacional de guardar la producción cultural del pasado y del presente para el futuro. Gracias a esto, a cualquier aficionado interesado en el mundo de los videojuegos, la biblioteca no solo tiene estos videojuegos que ya están catalogados y disponibles, sino que tiene todas las manifestaciones culturales relacionadas con los videojuegos que se hayan editado por canales comerciales, digamos, los que son objeto de depósito legal, están en la biblioteca. Entonces tenemos libros sobre videojuegos, revistas sobre videojuegos y también, y esto también es algo muchas veces menos conocido, sitios web sobre videojuegos archivados. ¿Qué son estos sitios web archivados? ¿O a qué me refiero? Contaba antes lo que es el depósito legal, ¿no? Que todo el que edita un libro, una revista, un videojuego, tiene la obligación de entregar un número de ejemplares a la Biblioteca Nacional y a la biblioteca de su comunidad autónoma. Cuando aparece Internet, empieza a haber un montón de productos culturales, de manifestaciones, que pueden no tener una versión física. Una propia página web en realidad no la tiene, ¿no? Entonces, las legislaciones se han ido adaptando. ¿Qué pasa? Que frente al depósito legal tradicional, que sí que aspira a que se reciba todo, en el mundo digital esto es imposible, no se pueden guardar todas las páginas web en todo momento para tener todo exhaustivamente. Esto la biblioteca lo que hace es, una vez al año sí que hace una recolección completa del dominio.es, de los dominios autonómicos también, y luego pues, se hacen recolecciones diarias de los principales medios de comunicación, también las comunidades autónomas seleccionan qué sitios quieren que se guarden, se determinan periodicidades, etc. Dentro de estas colecciones de sitios web que la biblioteca guarda, esto lo que hace, digamos, es mandar un robot
que trae la página web, igual que acostumbramos a los buscadores que van por internet, indexan el contenido y cuando busco algo me da la referencia a la página web. El robot de la biblioteca lo que hace es que va al sitio web y lo copia, se trae el propio fichero en HTML y lo dejamos, digamos, en una máquina de la Biblioteca Nacional. Esto hay un proyecto muy famoso, es Internet Archive, que se pueden consultar, está en Estados Unidos. El archivo web de la Biblioteca Nacional se puede consultar, pero solo en la sede de la Biblioteca Nacional o de las comunidades autónomas, porque en realidad esos contenidos tienen derechos de propiedad intelectual. Pero bueno, los estamos guardando para evitar lo que se llama la edad oscura digital. Evidentemente hay cosas que se han perdido y cosas que se perderán, pero todo lo que podamos guardar queda guardado, ¿no? Entonces, una de las colecciones que la Biblioteca Nacional guarda son sitios web relacionados con videojuegos, ¿no? Y aquí tenemos, esto está sacado de la web, que se puede consultar el listado de sitios web que la Biblioteca Nacional está guardando sobre videojuegos. Con esto lo que pretendo exponer es que en la Biblioteca Nacional tenemos por una parte los videojuegos y por otra parte todos esos productos culturales sobre el mundo de los videojuegos que, digamos, a cualquiera que le interese estudiar la historia del videojuego pues va a encontrar en la biblioteca. ¿Cómo encontrar esto, digamos, en el catálogo? A ver, usar el catálogo de la biblioteca es tan fácil como usar cualquier catálogo. Lógicamente, como hablamos de un catálogo amplio, con muchos registros, etcétera, pues a veces requiere un cierto aprendizaje. En este caso de los videojuegos, yo creo que es relativamente sencillo, yendo a la búsqueda avanzada, es tan fácil como seleccionar recursos electrónicos y en el campo de materia poner videojuegos, y a partir de ahí uno le da a buscar y ya sale el listado. Evidentemente se puede buscar por título, autor, etcétera, pero digamos que es bastante fácil. Y si en vez de los videojuegos estamos buscando un libro sobre videojuegos o cualquier cosa, digamos es igual de fácil que esto, y hacerse el carné de la biblioteca es también sencillísimo, que es una de las preguntas también que típicamente se hace a alguien que trabaja en la Biblioteca Nacional. ¿Se puede entrar en la Biblioteca Nacional? Se puede entrar, es tan sencillo como tener el DNI y para tener un carné de lector que permitiría consultar todo el fondo moderno, e incluso para el fondo antiguo, pues es también bastante sencillo hacerse el carnet de investigador. O sea que todo esto realmente está a disposición y desde la biblioteca animamos a consultarlo y a utilizar la Biblioteca Nacional, ¿no? Es una de las tareas que más ilusión nos hace cuando de nuestro trabajo sirve para que la gente estudie e investigue las colecciones de la biblioteca. ¿Qué planes tenemos para el futuro? Bueno, se deducen un poco, yo creo que de todo lo que he ido contando. Por una parte, completar la colección, es decir, tenemos retrospectivamente huecos en la colección que vía donación, vía compra, pues esperamos poder ir completando. Esto, digamos, en una institución con una perspectiva histórica centenaria, pues es un reto que puede ser más o menos complicado, pero que en realidad la experiencia también nos dice que como nosotros vamos a seguir interesados en completar la colección, pues pasará el tiempo, iremos completándola poco a poco y hablamos de unos cientos, miles de títulos. Esto en las dimensiones de la biblioteca es algo también abarcable, ¿no? Habrá a lo mejor algún ejemplar dificilísimo de encontrar, ¿no? Pero digamos que es algo que se podrá hacer. Algo en lo que también tenemos que trabajar es en que lo que hablaba antes de la obligación de entregar los videojuegos que se producen hoy, los videojuegos editados en España, que esto se cumpla estrictamente, se cumpla al máximo, ¿no? Dado que no había esta tradición de hacer depósito legal del videojuego, que se había perdido, bueno, pues estamos en conversación y en colaboración con el sector del videojuego, con las asociaciones, para hacer este trabajo, digamos, de recordar que hay que cumplir la ley. Nosotros hacemos seguimiento de lo que se publica y la idea es que esto pues quede totalmente engrasado y de ahora en adelante este hueco se complete. En este sentido, lo que sí que es un reto para nosotros va a ser hacer frente al videojuego en línea, que no he mencionado hasta ahora y que en realidad pues, todos somos conscientes de que gran parte del videojuego no tiene una versión distribuida física. Para la física, como de momento tenemos como más normalizado el procedimiento del depósito legal, en el caso del videojuego en línea es más complicado hacer el depósito. Y esto me lleva al siguiente reto, que yo creo que es el principal en realidad, porque ya digo que el de completar las colecciones, el de cumplir el depósito legal, lo digo como si no fuera, es trabajo, pero es un trabajo que es el trabajo de la Biblioteca Nacional. El reto principal que nos plantea el videojuego a nosotros es
el acceso futuro a los videojuegos que se están produciendo hoy o que se han producido en el pasado. ¿Por qué? Porque el videojuego, a diferencia del libro o del papel en general, de cualquier soporte, un mapa, etcétera, requiere de una tecnología para poder ser reproducido. Entonces, todos hemos vivido pues, que ya los ordenadores no permiten discos antiguos, toda esta evolución de soportes de almacenamiento de información. Hoy en día ninguno tenemos en casa, o prácticamente nadie tiene en casa un equipo que permitiera reproducir un videojuego de los años 90, y los años 90 son antes de ayer, y en cambio sin problema podemos abrir un libro de hace 500 años, ¿no? Entonces, el videojuego plantea un reto grande de preservación, entendida la preservación como se entiende técnicamente, preservación y acceso. No sirve de nada que yo guarde CDs o cassettes, la biblioteca tiene en todos los tipos de soportes en los que se ha editado el videojuego. No sirve de nada que yo tenga estos soportes y que el contenido se corrompa por el paso del tiempo o que no haya reproductores y por tanto al videojuego no se puede acceder. Quiero decir, bueno, pues tendremos la anécdota de cómo era, pero nada más, no tenemos acceso al contenido. Esto pasa pues por ir volcando estos videojuegos a servidores, digamos, a soportes modernos, y luego por estudiar entornos de emulación que permitan reproducir esos videojuegos desde equipos modernos. Es decir, de esto hay experiencias en otras instituciones. Yo creo que el propio sector hablaba antes de la colaboración. Digamos, es un problema del videojuego y un poco en general de todo lo que tiene software, ¿no? Entonces, como sociedad, evidentemente, caminamos hacia ser capaces de recordar y de reproducir lo que hemos ido produciendo en el pasado. Entonces, se solucionará, pero digamos que es el principal reto que tenemos es yo sé que un libro, yo sé que una revista, yo sé que un mapa lo tengo en unas condiciones de conservación suficiente, o lo digitalizo en un escáner y acceso al contenido lo tengo asegurado para los próximos 300 años otra vez. En cambio, para el videojuego y cualquier soporte informático, en realidad todos hemos vivido que se me estropea, que se me moja y es irrecuperable por completo. Entonces, este es, yo creo, el principal reto al que nos enfrentamos. Y está relacionado con el videojuego en línea, en la medida en que tenemos que estudiar, bueno, pues cómo se puede hacer ese depósito del videojuego en línea y cómo podemos asegurar en el futuro acceso a eso que nos haya dejado el editor del videojuego, ¿no? Hablaba antes de la perspectiva de una institución como la biblioteca, una institución del largo plazo. Bueno, yo creo que esto también nos hace trabajar con esta idea de ir sentando bien las bases, el camino que contaba. Hacemos el inventario de la historia del videojuego, vamos completando esa colección, incluimos el depósito legal, vamos a facilitar acceso a lo que ya se puede acceder, pues lo que esté en CD, los videojuegos que requieran comprar la videoconsola para poder reproducirlo, etcétera, pero vamos a ir trabajando en paralelo en asegurar el acceso futuro a estos videojuegos con esta perspectiva de 30, 50, 100, 200 años. Un problema, digamos, o algo que también hemos visto que es complejo desde la perspectiva de la biblioteca es que el sector del videojuego pasa en el mundo del libro también, ¿no? Pero es difícil delimitar qué es videojuego español, porque realmente muchas veces las grandes empresas de videojuegos son internacionales, pueden tener sedes en distintos países, etcétera. Entonces ahí es cuando también hablaba de ir afinando el cumplimiento de la ley de depósito legal, pues tenemos que ir delimitando exactamente qué videojuegos son objeto de la ley, qué videojuegos interesan a la Biblioteca Nacional, interesan, digamos, guardar como patrimonio cultural español. La lógica del depósito legal de las bibliotecas nacionales es que cada país guarda lo suyo, y si cada país guarda lo suyo, como sociedad todos guardamos todo, ¿no? Entonces, digamos que esto es lo que yo creo que en este terreno nos falta, digamos, el acceso a largo plazo, el acceso incluso a corto plazo. Tenemos muchos videojuegos a los que todavía no tenemos posibilidad de acceso. Es verdad que, y uno con el último punto que tenía del futuro, que es fomentar el estudio del videojuego español, no hemos percibido de momento que la gran dificultad para la investigación sea el acceso al videojuego. De un modo u otro, digamos, la sensación que tenemos es que los investigadores las asociaciones tienen acceso a la experiencia de jugar al videojuego suficiente como para que esta no sea la prioridad que nos han señalado, ¿no? Pero digamos que sí que lo es. Como biblioteca tenemos lógicamente que poder dar acceso y asegurar acceso a largo plazo, y también fomentar la investigación pues incluye este tipo de actividades, es decir,
incluye hacer este tipo también pues, de jornadas y darle este carácter cultural al videojuego en la propia Biblioteca Nacional, hacer jornadas, encuentros, traer a la comunidad de gente que produce, que crea y que disfruta, juega videojuegos, precisamente para que sea objeto de investigación y todo ese fondo que decía de libros, de revistas, de los propios videojuegos también cobren sentido, ¿no? Y bueno, pues más o menos esto es lo que queríamos contar desde la biblioteca, que tenemos estas colecciones, que es muy fácil utilizarlas, que no hay que tener ningún miedo a venir a la Biblioteca Nacional a consultar, que es verdad que a veces pues, ve uno este edificio tan histórico, pero la razón de ser de la biblioteca es guardar esto y dar acceso a estas colecciones, y que desde la biblioteca, desde luego, estamos trabajando desde el convencimiento de que el videojuego es un producto cultural. Ni siquiera la palabra producto es la que mejor suena, ¿no? Una manifestación cultural con todo el derecho del mundo, ¿no? Así que nada, muchas gracias de nuevo y en la biblioteca os esperamos.